Hola jóvenes, buenos días. Nuevamente nos volvemos a encontrar con el desarrollo del tema número 5 relacionado al estudio de los tejidos. En este caso lo que es el tejido muscular, el tejido conjuntivo conectivo y el tejido nervioso. Para todos los alumnos del segundo de secundaria, aulas regulares en el curso de biología. Entonces, como les mencionaba, vamos a estudiar lo que son, o vamos a ver en este momento, les voy a dar alcance sobre el tejido conjuntivo o conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Muy bien, anteriormente en el tema número 4, en la sesión número 4, hablamos sobre el tejido epitelial, sus características, sus tipos, las funciones que desempeñaba, así como también vamos a ver en este desarrollo de esta actividad o de esta clase número 5, tejido conjuntivo. En sí, ¿cuáles son las características del tejido conjuntivo? Vamos a ver por aquí. Eh, Vamos a ver, está formado, me dice, por células diferenciadas o poco diferenciadas o poco transformadas. Mira, estas células son poco diferenciadas, o sea, poco estructuradas y que presentan una característica muy importante que dice con abundante matriz extracelular o abundante sustancia intracelular. Recuerda que la sustancia intracelular es la sustancia que está comunicando a las células, es la sustancia que lleva las sustancias nutritivas a dichas células. Entonces aquí en este caso, en el tejido conjuntivo, este tejido tiene abundante matriz extracelular o abundante sustancia intracelular que se permite unir o ligar a los demás tejidos. ¿Qué permite este tejido conjuntivo? Conjuntivo conectivo, como su propio nombre dice, permite unir, permite ligar, permite mantener unidos a los demás tejidos. Brinda sostén y nutrición. O sea, este lleva nutrientes a todas las demás células. Entonces, una de sus características importantes, o sea, es brindar nutrición y también sostén. Sostén quiere decir sostener a los órganos en sus respectivos lugares, ¿no es cierto? O en su respectiva lugar anatómico. El tejido tiene más amplia distribución en nuestro organismo, o sea, está por todo nuestro organismo, por todo el cuerpo humano, y así también de los animales, ¿no es cierto? Como estamos hablando de histología animal. Eh, Derivan del mesénquima. El mesénquima que viene a ser la capa embrionaria, en este caso el mesodermo. El mesodermo, recuerden que teníamos tres capas germinales. El mesodermo viene a ser la capa intermedia. Por aquí lo teníamos, capa intermedia, ¿no es cierto? La capa intermedia, germinal o germinal media del tejido embrionario. Entonces son características importantes de lo que es el tejido conectivo. Ahí estamos viendo, por ejemplo, lo que es algunos tipos del tejido conjuntivo, como tenemos tejido conectivo laxo, tejido adiposo, en el caso de la sangre también pertenece a este tipo de tejido, tejido conectivo denso, cartílagos, tejido óseo también pertenece al tejido conjuntivo. Las funciones. ¿Cuáles son las funciones del tejido conjuntivo? Me dice, sirve de soporte. O sea, como les mencionaba por aquí, sostén, o sea, sostener, sirve de soporte y sostén a los órganos. Entonces, todos los órganos se encuentran en su determinado lugar gracias a este tejido conectivo. ¿Ya? Eh, el tejido, por ejemplo, en el caso me dice el tejido óseo y el tejido cartilaginoso son los principales responsables del sostenimiento del cuerpo. O sea, el esqueleto, todo el organismo, todo el soporte del organismo viene a ser el esqueleto y los músculos, lo que brindan el equilibrio del organismo en sí. Entonces, es muy importante que brinde soporte y sostenga a todo el organismo o a todos los órganos. Nutrición quiere decir que lleva al tejido epitelial de preferencia, lleva los nutrientes que reciben las células. Entonces, es muy importante porque lleva los nutrientes a todas las células, como les estoy mencionando. Protección. Protección es la primera defensa en la cual las células plasmáticas o macrófagas que integran el sistema inmunitario de defensa contra las proteínas extrañas que presentan las bacterias y los virus. Entonces, la protección, aquí vamos a encontrar que estas células o este tipo de tejido brinda la primera barrera, la protección o al sistema inmunitario o al sistema de defensa de nuestro organismo
para combatir esas proteínas extrañas, esas proteínas dañinas que pueden liberar lo que son las bacterias y los virus hacia nuestras células benignas, a nuestras células de nuestro organismo. ¿Ya? Relleno. También es muy importante porque este tejido conjuntivo o conectivo sirve de relleno a todos los espacios libres que se encuentran en nuestro organismo. Por ejemplo, si vemos en la cavidad abdominal, espacio vacío, ¿sí? Donde encontramos, si abres por ejemplo el abdomen de un animal, vamos a encontrar una sustancia en forma de espuma con pequeñas burbujas. Ese es un tipo de relleno que está formado por este tipo de tejido conectivo. ¿Ya? Entonces, acá me dice, por ejemplo, es decir, que une entre sí estructuras vecinas. Entonces, sirve de relleno a los espacios que se encuentran un poco ausentes de tejido, ¿no es cierto? Estamos viendo ahí lo que es el tejido conjuntivo. Composición. Mire, el tejido conjuntivo o conectivo está formado por células. Las células son los órganos vivos, no se olvide. Perdón, son las estructuras vivas, no órganos, sino estructuras vivas del tejido conectivo. Las fibras, formadas por sustancia intercelular que separa a las células, o sea, esas fibras van a separar de célula a célula. Y el otro es la matriz amorfo. La matriz amorfo, o sea, la sustancia que lleva los nutrientes hacia las células. Entonces, no olvidemos, el tejido conectivo está formado por células, por fibras y por matriz amorfa, que viene a ser la sustancia intracelular. Ya, también aquí se forma la sustancia intracelular, las fibras, que forman parte de la matriz amorfa. Entonces, encontramos lo que es la composición del tejido conectivo. Clasificación. Ahí encontramos, divide en dos grandes grupos. En dos grandes grupos, no olvidemos, tejido conectivo propiamente dicho. Este a su vez, según los elementos, se compone en tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. Luego tenemos el tejido conectivo especial o especializado también. No olvidemos, tejido conectivo propiamente dicho y tejido conectivo especializado o especial, como dice acá. Tenemos el tejido adiposo, el cartilaginoso, óseo, sangre, mucosa, elástico y reticular. Entonces ahí encontramos lo que es la clasificación del tejido conectivo. Ahí podemos observar, por ejemplo, algunos tipos o los tejidos especializados del tipo de tejido conectivo. Primero el adiposo, el sanguíneo, hematopoyético, encontramos cartilaginoso, el óseo y el linfático. Muy bien. En cuanto a la clasificación que estábamos viendo, ahí encontramos el laxo por aquí, que viene a ser un tejido conectivo propiamente dicho. El tejido conectivo laxo, su composición me dice que es de fibras, elastina y colágeno. El colágeno ustedes lo conocen. Es muy importante, por ejemplo, cuando consumes, por ejemplo, parte de la patita, por ejemplo, ahí tiene bastante colágeno. Entonces, que es de mucha importancia para la alimentación o la nutrición. ¿Cuáles son las funciones del tejido laxo? Las funciones son: sostiene los órganos en su lugar. No olvidemos que servía de sostén el tejido conjuntivo, de preferencia es el laxo, que es el que permite que los órganos se encuentren en su respectivo lugar. Conecta el tejido epitelial con la capa profunda del tejido. Entonces, la función es aquí también unir el tejido epitelial con los demás tejidos de la parte interna de nuestro organismo. La ubicación, ¿dónde encontramos este tipo de tejido? En la dermis. La dermis viene de la piel, es una capa de la piel. El espacio entre los órganos, o sea, espacio entre órganos, por ejemplo, encontramos entre los riñones, o de preferencia, por ejemplo, tenemos el hígado, la vesícula. Entre ese espacio vamos a encontrar una sustancia, como les mencionaba, que presentaba como tipo burbujas, una sustancia blanquecina, con fibras. Esto se llama tejido conectivo laxo. Entonces tiene mucha importancia. Entonces no olvidemos su composición de fibra elastina o colágeno. Su función es sostener a los órganos en su lugar y también conectar el tejido epitelial con los tejidos profundos. La ubicación donde está formando la dermis y el espacio entre órganos. Luego tenemos el tejido conectivo denso. El tejido conectivo denso, que es el segundo tipo del tejido propiamente dicho, su composición es de fibroblastos, con matriz densa, elastina y colágeno. Matriz, la sustancia que une a las células, la sustancia que lleva los nutrientes. Fibroblastos es un tipo de fibras que permite o que contiene este tipo de tejido. Elastina es una proteína.
colágeno también. Entonces está formado de estas sustancias. Funciones. ¿Cuáles son las funciones? La función de conectar los músculos y los huesos, hueso con hueso. Entonces, el tejido conectivo denso, su función es conecta músculo a hueso y también hueso con hueso. ¿Ya? La ubicación, tendones y ligamentos. Cada unión o en cada articulación músculo para unirse a un hueso necesita de ligamentos y tendones. Los tendones son los que unen los músculos con los huesos. Los ligamentos de igual manera cumplen similares funciones y también permiten el crecimiento del hueso. La parte blanquecina viene a ser también un tipo de cartílago, también que es un tipo de tejido, ¿no es cierto? Conectivo. Ahí tenemos los tipos. Y el tercer tipo, tejido conectivo adiposo. Adiposo ya que viene a ser tejidos especializados. Tenemos la composición células adiposas o adipocitos, una matriz mínima. La grasa, cuando debajo de nuestra piel se acumula grasa, esa grasa viene a ser tejido conectivo adiposo, adipocitos, grasas. ¿Ya? ¿Cuál es la función? Almacena grasa, la grasa que le estoy mencionando. Debajo de nuestra piel, alrededor de nuestros órganos encontramos grasa para producir energía. Es la primera fuente de energía. Cuando el organismo deja de consumir nutrientes, entonces esa energía es consumida por estos, o es consumida, ¿no es cierto?, la grasa como primera reserva de energía. Sirve como aislante térmico. También permite que la temperatura se regule en nuestro organismo. ¿Cuál es la ubicación? Debajo de la piel, entre los músculos, alrededor del corazón y las articulaciones, como lo está mencionando, ¿no es cierto? Luego tenemos tejido conectivo cartilaginoso, composición, condrocitos con una matriz de ese colágeno. Colágeno les decía qué cosa era, ¿no es cierto? Una proteína. Funciones, fibras flexibles. Cartilaginoso, es flexible, cartílagos. A la parte terminal de un hueso, esa parte blanquecina donde permite el crecimiento del hueso es cartílago, ¿no es cierto? Ubicación, la oreja, por ejemplo, tenemos el cartílago. Las articulaciones, la diáfisis que le estaba mencionando, la terminación de los huesos. Sistema respiratorio y esqueleto embrionario. Como está el esqueleto en constante crecimiento, entonces está formado de cartílago, ¿no es cierto? Ahí lo tenemos. Luego tenemos tejido conectivo de la sangre, composición, hematíes, leucocitos, todas las células sanguíneas, ¿no es cierto? Las plaquetas, matriz líquida, la matriz líquida que viene a ser el plasma. ¿Cuáles son las funciones? Transporte de los gases, transporte de los nutrientes, de los desechos, las hormonas, los anticuerpos. Eso es lo que transporta la sangre. La ubicación se ubica por supuesto que está entre las venas y las arterias y los capilares, ¿no es cierto? En cuanto a la sangre. Tenemos el tejido conectivo óseo. Tejido conectivo óseo tenemos la composición. Osteocitos. Osteocitos vienen a ser la composición ósea de nuestro cuerpo. Células matriz con colágeno y minerales, preferencia el calcio. Sus funciones: sostiene rígidamente a la estructura del cuerpo, el esqueleto. Los huesos está formado o viene a ser el tejido óseo. Ubicación, el esqueleto. Ahí lo tenemos. Entonces, el tejido muscular. El tejido muscular son células alargadas que son capaces de contraerse, relajarse y permitir el movimiento y brinda también la energía a nuestro cuerpo, produce calor. Las células se denominan miocitos o fibras musculares, como dice acá. Contienen citoplasma y gran cantidad de proteínas contráctiles, actina y miocina, que les decía, brinda el movimiento tanto al contraerse como al relajarse. Ahí tenemos ahora los tipos de tejido muscular, que son 3, que vamos a ver a continuación en la clasificación. Tejido muscular liso. Está formado por células que solamente presentan mononucleasmo y se presenta un solo núcleo y son microscópicas, son pequeñitas. ¿Ya? Está controlado por el sistema autónomo vegetativo, o sea, tiene movimientos involuntarios, como por ejemplo el esófago. Porque dicen, bueno, por ejemplo, los intestinos, en el estómago, en las paredes del esófago, está formado por este tipo de tejido muscular liso. Los pulmones, los vasos sanguíneos. Entonces, presenta un movimiento involuntario. Nosotros no lo determinamos, sino es un movimiento involuntario. Por ejemplo, el esófago, al pasar el bolo alimenticio, tiene movimientos peristálticos. Esos movimientos son involuntarios, ya no lo regulamos nosotros. Entonces, estamos hablando de tejido muscular estriado esquelético. Es el tejido, por ejemplo, está formando los bíceps, los tríceps, los muslos, todo tipo de músculo está formado, o el músculo de fibras rojas o de color rojizo, está formado por este tipo de tejido estriado esquelético.
Es que por su propio nombre está unida al esqueleto. Controla el sistema nervioso, está controlado por el sistema nervioso central, permite las contracciones rápidas y voluntarias. O sea, nuestros músculos sí lo podemos regular su movimiento, ¿no es cierto? Se localiza en los músculos que están unidos a los huesos, como dice acá, movilización del esqueleto y la anímica, o sea, todo el movimiento que tiene que ver con este tipo de tejido. Tejido muscular cardíaco. Cardíaco, como su propio nombre lo dice, está formando el corazón. Estas tejidas, estas células que están en forma de ramificaciones, o sea que presentan un solo núcleo, me dice, estas células forman el tejido cardíaco que forma el corazón. Y esto están ordenadas por el sistema autónomo o vegetativo. Porque autónomo o vegetativo quiere decir que son movimientos involuntarios del corazón, late de forma involuntaria, realiza sus movimientos, nosotros no lo determinamos como les mencionaba. Ya, entonces a eso se llama movimientos involuntarios y está controlado por el sistema nervioso autónomo vegetativo. En cuanto al sistema nervioso, tejido nervioso, encontramos por ejemplo ahí todo lo que es el sistema nervioso. Está formado por toda la conexión de células especializadas, en este caso que son las neuronas. Son los capaces de llevar la información que recibimos a través de los estímulos de la parte externa hacia nuestro cerebro, donde se va a elaborar la respuesta y nuevamente va a regresar como una forma de respuesta a nuestros estímulos que percibimos. ¿Ya? Este tejido nervioso encontramos unas células muy especializadas que vienen a ser las neuronas. Cada neurona, entre neuronas se van uniendo y van formando esa unión, esa comunicación que tiene, se denomina sinapsis. Y también se encontramos las células gliales, que son las células que brindan una ayuda necesaria hacia las neuronas. Las neuronas son las células especializadas, ojo. Las células gliales no llevan la información al cerebro, ¿no? Son solamente las neuronas, ya, la célula principal del sistema nervioso. ¿Cuál es la función? Y que me permite conectar los cambios que producen dentro y fuera de nuestro cuerpo, o sea, percibir los estímulos, coordina e integra las respuestas, o sea, nuestro cerebro va a una respuesta a dicho estímulo, ¿no es cierto? Genera el transporte de potencia de acción, impulso nervioso, ayuda a coordinar las actividades del organismo, ¿ya? Entonces, el tejido nervioso realiza funciones especiales como la percepción, la sensación, la visión, el olfato, el pensamiento, los recuerdos, la coordinación muscular, la regulación de secreción glandular. Todas esas actividades que realiza está coordinado por el sistema nervioso. Son sus funciones del sistema o un aparato de mucha importancia, un tejido de mucha importancia. Ahí tenemos alguna parte de la neurona. Por ejemplo, en la neurona, esta célula especializada que se comunica, que lleva los impulsos nerviosos o la información de nuestro cerebro, está formada por ejemplo una parte más ancha que se llama cuerpo celular, donde encontramos al núcleo. A esta parte más larguita de acá, esta parte tipo una colita, se llama axón y está formado de mielina. Estas partes terminales son terminales axónicas. Estas partes se unen a otra neurona en esta parte de acá, a las dendritas. Las dendritas, estas ramificaciones de otra neurona, se unen al axón, ¿no es cierto? Al axón terminal, y así se van comunicando. Les decía, cada célula nerviosa no está junta, no está unida, sino hay un pequeño espacio. En ese pequeño espacio se realiza la comunicación denominada sinapsis. Entonces ahí tenemos las partes, como lo estaba mencionando, cuerpo celular o soma, que viene a ser esto de acá, donde está el núcleo. Los axones viene a ser esto, que está formado de mielina, por donde se transporta la información hacia otra neurona. Las dendritas, que vienen a ser las ramificaciones, donde se unen al axón terminal de otra neurona, ¿no es cierto? Entonces son funciones muy importantes. Las neuroglias, que vienen a ser las células que protegen o aíslan a la neurona, son las que brindan los nutrientes a la neurona, también son las que dan de auxilio a la célula principal, que son en este caso. Ahí tenemos por ejemplo algunos tipos de neuraglias o algunas células del tejido nervioso, como estábamos viendo. Ya, muy bien. Entonces, jóvenes, algo muy importante, espero despejar sus dudas, y caso contrario, alguna dificultad, ya lo podemos desarrollar más adelante o ya nos estaremos comunicando en las sesiones posteriores. Gracias, eso es todo por la sesión número